Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Corazón, estás dentro de los 6 o de los 5 primeros, cariño, de mi canal, ¿vale? Muchísimas gracias, mi querido Géminis. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios y al universo. Tenga mucho cuidado con las estafas, cariño. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Muy bien, corazón, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Muy bien, corazón, muy bien. Mi querido Géminis, siento como que hubiera una energía muy mayor, como que quisiera posiblemente decirte algo o consolarte, mi querido Géminis, porque la imagen que yo puedo sentir, la imagen que puedo ver, es como si hubiera una persona muy mayor que estira sus brazos, cariño, y es como que quiere acariciarte el rostro, o quiere protegerte, o quiere decirte algo, mi querido Géminis. Siento esto. Nos hablan posiblemente de tus ancestros, nos hablan posiblemente de tu familia del pasado, pero es como que quieren entregarte algo, Géminis, algo, la cual vamos a ver en el transcurso de la lectura. ¿Vale, corazón? No sé qué tiene que ver para ti lo que es la inicial R, la inicial E, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Siento que me dice, corazón, que tienes que escuchar tu corazón y tu intuición. Me están diciendo. Vamos a ver. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me quieren decir? ¿Por qué esa imagen? Tenemos lo que es la carta de Rey de Bastos, cariño, que puede estar relacionado con personas de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, o posiblemente también pueden ser amigos, hijos, ¿por qué no? O con alguien con la cual tú posiblemente había como un conflicto muy fuerte, y en estos momentos es como que hubieras bajado la defensiva, o simplemente me dices, Richard, no quiero hacerme hígado, y estás pasando de ellos. Lo estás ignorando, Géminis, en estos momentos. Pero yo siento que esta actitud, la cual de repente tú, por tu salud mental, cariño, estás pasando de ellos, como que despierta un poco de ira, como que despierta un poco de curiosidad. ¿Por qué a Géminis en estos momentos no le afecta nada lo que yo comento, lo que yo digo, lo que yo escribo? Porque puede ser, cariño, que inclusive de repente tú escuchas su voz, esta persona llama a una persona cerca que está de vosotros, o tú de repente te cruzas con él o con ella, pero para ti, Géminis, es como si no existiera. Hay un grupo de ustedes. Hay un grupo de ustedes, cariño, como que ya no quieres complicarte más la vida. Como que cuando esta persona te reclama, esta persona te dice algo, tú simplemente te quedas callada, pero
no porque no tengas argumento o te quedas callado, no porque no tengas argumento. Simplemente como dice en esa frase, palabras necias, oídos sordos, ¿no? Es esto. Porque yo siento, corazón, que alguien se pregunta, alguien dice, ¿por qué Géminis ahora no le afecta mis comentarios? ¿Por qué Géminis no le afecta de repente mi acercamiento, mis llamadas, etcétera, etcétera? A lo mejor de repente, cariño, estaba acostumbrado a que tú siempre te enojes, a que tú siempre de repente reacciones mal, pero ahora eres muy distinto a lo que ellos estaban acostumbrados. Vamos a ver, corazón, signos. Ay, corazón, corazón, ¿qué está pasando contigo, mi querido Géminis, cariño? Te noto más fuerte, ¿vale? Eso sí, pero me sorprende por qué estás ignorando a algunas personas. Me sale un Escorpio, me sale lo que es un Virgo, me sale lo que es un Leo, cierras con otro Leo, uno más, Libra, corazón. Esto no tiene por qué estar relacionado todo lo que es en amor de pareja, porque hay otras cosas más, aparte del amor, ¿vale? Aparte de Pepe Lucho, aparte de la Lupe, hay otras cosas más en el mundo, Géminis. A lo mejor de repente tú estás así porque tienes un conflicto en el trabajo, tienes un conflicto, yo que sé, con tus amigos, en la escuela, o yo que sé, con tu reunión de amigos o amigas. Pero en estos momentos, tú, lo que a ellos les mata es tu silencio, Géminis. Es tu silencio. Estás actuando de una forma, o vas a actuar de una forma muy mental, veo. Muy mental. Y esto es algo, no sé si decir que es algo maléfico. No, yo particularmente siento que tú estás actuando o vas a actuar de una forma muy inteligente. Pero es cierto, cariño, que estás siendo muy mental o vas a ser muy mental. Vas a saber cuándo posiblemente abrir tu boquita. Has aprendido mucho, guapa. Has aprendido mucho, guapo. Ya veo ya. Te voy a dar lo que es iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. La letra U, la letra K, la letra D. Quiero preguntar, Géminis, pero primero te voy a sacar un mensaje del Arcángel Gabriel. ¿Por qué la imagen de esa energía mayor que quiere abrazarte, que quiere decirte algo? Pero voy a sacar un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Tú solamente toma lo que es tuyo. Dice, Madre Tierra, qué bonito, es que me ha dado hasta escalofrío. Es un vínculo con la energía de Gai. La naturaleza es la fuente de aprendizaje más rica que existe para aprender a vivir en el plano terrestre. Salga de sus cuatro paredes y parta la aventura. Rodéese de animales y de plantas y respire tranquilamente y profundamente, mi querido Géminis. Siento que la madre naturaleza, siento que las energías de tus ángeles, de tus guías, de papá Dios, cariño, quiere que desconectes un poco. Porque puede ser que estás en una faceta de estrés, de ansiedad, mucho trabajo. Quiere que te veas mimos, mi querido Géminis. Basta ya de estar perdiendo tiempo en ese recuerdo, en ese sufrimiento de Pepe Lucho, de la Lupe, de ese amigo, de ese familiar, de esas personas que no te han dado tu valor, cariño. Entonces, el universo dice, tienes que mimarte, tienes que desconectar, tienes que pasar página, tienes que salir de ese bucle. Entonces, ponte las pilas, cariño. Richard, me gustaría desconectar, pero te soy sincero, no tengo dinero. No es necesario irse a otro país, a otra ciudad, irte de compras, si lo tienes todo, que es la naturaleza. Vete a un parque y date un tiempo ahí sentadita, sentadito y escucha el canto de los pájaros, cariño. Vas a ver que te vas a recargar de buena energía.
o lleva algo de comer que a ti te gusta, pero haz algo que te dé ánimos, que te dé placer, que te dé amor. Haz algo. Ya olvídate al menos por un día, de ese problema, de eso que te estás echando, de esa persona. Tienes que empezar a recargarte de buena energía. Muy bien, vamos a ver. Quiero preguntar si esta carta está vinculada con esa energía mayor que te quiere decir algo. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, mi querido Géminis. ¿Qué mensaje quiere entregar esa persona que quería abrazar a Géminis? Vamos a ver. ¿Qué me dicen? La carta del Caballero de Copas. Que te deas una oportunidad de amar y de amarte, mi querido Géminis. Porque mira esta carta, corazón, me están diciendo, y que te vayas a desconectar a la naturaleza, cariño. Porque esta carta nos habla de una propuesta de amor, de una conversación, de una ilusión también, de una alegría, mi querido Géminis. Siento un cáncer, tú solamente toma lo que es tuyo. Siento, corazón, que tienes que empezar a amarte tú. Siento esto. Yo sé que a lo mejor de repente habrá un grupo que me dice, Richard, me siento solo, sola, porque no tengo un hombre, no tengo una mujer. Estoy soltera, soltero hace mucho tiempo. Cariño, te sientes solo, sola porque quieres, corazón. Porque estoy seguro que si tú sales, yo qué sé, a una discoteca, a un bar, a un restaurante, te vas a estar relacionando con muchas personas. No te quedes en casa. No te quedes aislado, aislada. Si tienes un problema, pues ya está, lo hecho está hecho, Géminis. ¿Por qué sigues recordando eso? Tienes que desconectar. No vas a ser ni la primera ni la última persona que tiene una decepción, un engaño, una traición. Todos pasamos por esto. Entonces, no te tomes las cosas tan a pecho, corazón, y libérate. Vamos a continuar. Quiero más mensaje, mi querido Géminis. Que Dios Universo me ayude. Que Dios y el Universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, cariño. La carta del As de Espadas. ¿Te acuerdas que te he dicho que hay una persona que está como pensando por qué tu cambio? Esta persona, cariño, es muy orgulloso, muy orgullosa, pero es cierto que en estos momentos está nervioso o nerviosa porque aquí hay un cuervo. Fíjate muy bien. Y está como haciendo cálculos. Aquí hay cálculos, aquí hay diseños, números. ¿Te das cuenta? Estás lidiando, mi querido Géminis, o estabas lidiando con una persona muy calculador, muy calculadora, muy frío, muy fría, corazón. Una persona que tiene el corazón como el témpano de hielo, se siente frozen, cariño. Libre soy, por Dios. Yo lo que veo, mi querido Géminis, no te compliques la vida con esa persona. No te compliques. En estos momentos, este chico, esta chica, este señor, esta señora, no quiere entrar en razones. La carta del ermitaño, Géminis. Mientras que tú te estás complicando con este personaje, corazón, hay una persona en la distancia que te piensa. Hay una persona que te extraña. Hay una persona que posiblemente quisiera una oportunidad contigo. Pero la última palabra lo tienes tú. Yo lo que te recomiendo, Géminis, tendrías que hacer lo que es, date un sacudón como las gallinas, cariño, y libérate de todas esas pulgas, de todas esas garrapatas, que lo único que hacen, cariño, es chuparte la sangre y hacerte inseguro, hacerte insegura, mi querido Géminis. Tienes que empezar a apostar por situaciones que realmente valen la pena. Los ángeles del amor, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Escucha. Reconciliación. Una persona de su pasado vuelve a su vida. Yo sé que de repente muchos de vosotros van a soltar veneno ahora, porque lo sé, ¿vale? Porque sé que tú eres así. Richard, no quiero que venga, Richard, no lo deseo.
que se dé a media vuelta. Pero no todo tiene que ser amor de pareja. ¿Por qué se confunden? A lo mejor de repente para un grupo sí, para otro grupo de repente yo qué sé, es un amigo, es una amiga, es un familiar, es un compañero de trabajo que te va a decir, Géminis, lo siento, cometí un error, perdóname. Entonces va a depender de ti ya, pero al menos esta persona va a tener ese detalle de pedirte perdón. Entonces, eso es bueno, Géminis. No tienes por qué estar a la defensiva, como en plan víbora, picando. No, corazón. Escúchalo o escúchala, mi querido Géminis. Puede ser hijos también, ¿por qué no? Vamos a ver, corazón. Quiero que me saque una carta para la economía, Géminis, porque te lo mereces, corazón. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis. Economía. Tenemos lo que es la carta del 5 de copas. Sientes que tus sueños van muy lento o posiblemente, cariño, te falta posiblemente recursos para tus sueños, porque tenemos la carta del 5 de copas. Vamos a ver el desenlace, corazón, antes que se me acabe el tiempo. Y tenemos lo que es la carta del paje de copas. Va a haber una propuesta, una ayuda, una oportunidad para que puedas salir adelante con ese proyecto, con ese sueño, mi querido Géminis. Va a llegar inclusive posiblemente un contrato de trabajo para muchos de vosotros. Las características. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis. Para muchos de vosotros, Géminis, siento que estás lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego, especialmente un Leo. Cabello corto, ojos claros, muy atractivo, muy atractiva. Vosotros están como un poco a la defensiva, ¿vale? Ha habido una discusión, ha habido un lío, pero siento que esta persona, cariño, va a bajar la guardia. Vamos a ver. La carta de la sota de espadas. Siento que también hay una persona que quiere decirte algo, quiere comentarte algo, pero posiblemente, corazón, cada vez que quiere entregarte ese mensaje, se pone muy nervioso o muy nerviosa. Esta persona, cariño, si a lo mejor de repente te dice algo, puede ser que también se sienta un poco comprometido o comprometida. Está entre la espada y la pared. A lo mejor de repente, yo qué sé, mi amiga me ha dicho que lo vio a Pepe Lucho con otra. Yo le he dicho a Pepe Lucho lo que ha dicho mi amiga. Ahora mi amiga me dice, no me metas en problemas. ¿Me entiendes, no? En cualquier aspecto. En cualquier aspecto. Pero esta persona, cariño, tarde o temprano va a dar la cara, ¿vale? Paciencia. Paciencia, corazón. La carta del mago. Puede ser que también estás lidiando con una persona dentro del trabajo, del proyecto, de los estudios. Puede ser alguien del signo Aries también. Esta persona puede ser blanca o puede ser trigueño o trigueña, tatuajes. También, para muchos de vosotros posiblemente están lidiando con una persona de elemento aire. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Siento, mi querido Géminis, que hay una energía de luz que quiere que tú te des más tiempo para ti. Entonces, escucha ese mensaje. Vive la vida y no dejes que la vida te viva. Hasta la vista, Géminis. Sé feliz.